este problema nos dicen lo siguiente: se tienen 10 muestras de agua dulce de los alrededores de las minas del centro del país. Tenemos 10 muestras. Se determina que 4 de las muestras contienen plomo, pero no se etiquetaron. O sea, digamos, se identificó que de esas 10 muestras, 4 contienen plomo, pero no se sabe cuáles son. Eso es lo que nos quiere decir. Y ahora, ¿qué más nos dice? Si selecciona aleatoriamente 3 muestras, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de esas muestras contengan plomo? ¿No? Entonces de aquí tenemos las 4 muestras que tienen plomo. Dice, si selecciona aleatoriamente 3 muestras, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de esas muestras contengan plomo? O sea, de estas 3 muestras, 2 tienen que tener plomo, ¿no? Es lo que nos pregunta. O sea, de esas 3 muestras, 2 tienen plomo. Por lo tanto, una no tiene plomo, ¿no? Entonces lo que nos pregunta, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces tenemos nosotros lo siguiente: 2 muestras de 3 tienen plomo va a ser nuestro evento, y vamos a calcular la probabilidad de ese evento. Entonces, para eso tenemos que seleccionar 3 muestras. Entonces tenemos nosotros lo siguiente: el total de casos, combinaciones de 10 en 3, ¿no? Combinaciones de 10 en 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, casos a favor. Casos a favor que tengo yo, que de los 4 voy a seleccionar 2. Entonces voy a tener combinaciones de 4 en 2. Y del resto tengo que seleccionar 1, ¿no? Combinaciones de aquí de 6 que no tienen, voy a tener que seleccionar 1. Entonces combinaciones de 6 en 1. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar a mí 0,3. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. Bien, en este problema nos dice: cierto comercio dispone de un equipo que comprueba la validez de las tarjetas de crédito. Si una tarjeta es válida, se enciende la luz verde, y si no lo es, se enciende la luz roja. Si se comprueban 3 tarjetas al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos 2 tarjetas que enciendan la luz verde? Muy bien, entonces yo tengo solamente 2 alternativas: o luz verde o luz roja. Veamos. A ver, entonces, luz roja o luz verde. La probabilidad de que ocurra cada uno de ellos es parecida a la probabilidad de obtener cara o sello cuando se lanza una moneda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de obtener rojo va a ser 1/2 y de obtener verde va a ser 1/2. Sí, esta es en la primera tarjeta. Ahora me faltan 2 tarjetas más comprobar. Muy bien, pero ahora partimos nosotros de lo siguiente: si aquí fue rojo, entonces vamos a analizar por ese lado. La siguiente, ¿cómo va a ser? Tengo 2 alternativas nuevamente: o puede ser rojo o puede ser verde, y cada una de esas probabilidades va a ser 1/2, 1/2. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si yo lanzo nuevamente por este lado, de este rojo voy a tener también 2 posibilidades: que sea rojo o que sea verde, y cada una de ellas tiene su probabilidad de 1/2 y 1/2. ¿De acuerdo? Muy bien. De la misma forma aquí, va a ser rojo o va a ser verde, y cada uno de ellos va a ser 1/2, 1/2. Me falta con esta parte de aquí. Aquí es verde, entonces tengo nuevamente aquí 2 posibilidades: rojo o verde, y cada uno de ellos es 1/2 y 1/2 de probabilidad. Nuevamente aquí, de este rojo tengo probabilidad que salga 1/2 que sea rojo y otro 1/2 que sea verde, ¿no? ¿Está bien? Aquí de este verde tengo la probabilidad de que salga rojo o verde, y cada uno de ellos es 1/2. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el problema nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos 2 tarjetas que enciendan luz verde? A ver, en este camino yo tengo rojo, 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 verde. Acá me sale un verde. Acá tengo rojo, verde, rojo. Solamente en este camino de acá tengo un verde. A ver, si hago ese camino rojo, verde, verde, acá tengo yo 2 verdes. Por lo menos tengo acá 2 verdes. ¿Está bien? Entonces vamos a cumplir lo que nos dice el problema. A ver, si yo selecciono el otro camino, este camino de acá,
verde, rojo, rojo, ahí solamente tengo un verde. Si hago el otro camino, verde, rojo, verde, aquí tengo dos verdes. Por lo tanto estamos cumpliendo lo que nos pide el problema. Ahora, si seleccionamos el otro camino, tengo yo aquí verde, verde, ya tengo dos verdes. Puede ser este de aquí, verde, verde, rojo, o puede ser tres verdes, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Pero aquí, para calcular esta probabilidad de tener este verde, va a ser un medio multiplicado por un medio y multiplicado por un medio. Esto me va a dar 1 sobre 8. La probabilidad de obtener este verde va a ser un medio, va a ser este un medio por este un medio y por este un medio. Va a ser igual un medio por un medio por un medio igual a 1 sobre 8. Igual aquí va a ser un medio por un medio por un medio, 1 sobre 8. Y aquí también va a ser 1 sobre 8. Entonces estas probabilidades yo las tengo que sumar. Al sumar tendría un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, 4 veces un octavo. Entonces la probabilidad va a ser igual un octavo más un octavo más un octavo por el evento A más un octavo. Esto me va a dar un medio. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. En el problema número 3 nos dice: a una fiesta de cumpleaños asisten 16 varones y 12 señoritas, de los cuales la mitad de varones y la tercera parte de las señoritas tienen 15 años. Entonces, tenemos acá lo siguiente: 16 varones y 12 señoritas. ¿Está bien? 16 varones, 12 señoritas, de los cuales la mitad de varones, o sea 8, y la tercera parte de las señoritas tienen 15 años, o sea, la mitad de 16 es 8. Aquí, 8. Dice, la tercera parte de las señoritas, o sea, 2 entre 3, aquí va a ser 4. Eso tiene 15 años. Hay la probabilidad de que la persona elegida al azar sea varón o tenga 15 años. Muy bien, esto lo podemos hacer por conjuntos. Veamos entonces, tengo yo el conjunto de varones y tengo el conjunto de personas de 15 años. Voy a centrarme en estos conjuntos. Por ejemplo, a ver aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa va a ser A? ¿Qué cosa va a ser B? ¿Qué cosa va a ser C? A ver, B, ¿qué cosa es? B son los varones que tienen 15 años, ¿no? Y en A, ¿qué cosa va a ser? Los varones que no tienen 15 años. Y en C, ¿qué cosa es C? Son los que tienen 15 años y no son varones. Quiere decir que son las señoritas, ¿sí o no? Entonces tenemos lo siguiente aquí. Si queremos calcular la probabilidad, va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a hallar la probabilidad. Entonces, ¿A qué cosa es? A son los varones que no tienen 15 años. Entonces, B, varones y tienen 15 años. Entonces, en B, ¿cuántos hay? Son 8 sobre el total, ¿verdad? Sobre el total, ¿cuánto es el total? 16 más 12, 28. ¿No? Ese va a ser B. Ahora, A, ¿qué cosa es? Si son 8 los varones que tienen 15 años, entonces, ¿cuánto no tiene 15 años? Y el total de 16 sería la diferencia. 16 menos 8, 8. Nuevamente acá, 8 sobre 28. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, C. Estamos usando la probabilidad de cada uno de esos elementos, ¿no? C, ¿qué cosa es? C son las personas que tienen 15 años y no son varones. Entonces, ¿quiénes son? Las señoritas. 4 sobre 28. ¿No? Entonces aquí, A, como ustedes bien saben, conjuntos, A más B más C va a ser la unión. Aquí vamos a tener 8 más 8 más 4 sobre 28. Esto es lo que nos piden a nosotros. 20 sobre 28. Y 20 sobre 28 reduciendo, sacando cuarta, me va a quedar acá 5 y acá me va a quedar 7. La respuesta sería 5 séptimos o 5 sobre 7. La alternativa C. Siguiente problema.
Elena es profesora del curso de matemática básica y decidió aprobar a aquellos alumnos que aprueban uno de los dos exámenes parciales. Uno de los dos exámenes parciales. Con ese criterio aprobaron el 75% de sus alumnos. Sabiendo que el primer examen parcial lo aprobaron el 68% y el segundo 56%, si se escoge un alumno de dicho curso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado los dos exámenes? Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Primer examen, segundo examen. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. ¿Qué dice? El 75% de sus alumnos aprobó. Entonces, el primer examen parcial, ¿qué tenemos nosotros? A más B más C son los aprobados. ¿Cuánto me va a dar? 75%, o sea, 0,75. ¿Está bien? Aquí tenemos los aprobados. El primer examen parcial lo aprobó el 68%. ¿Qué quiere decir eso? Que A más B es igual a 0,68. Y el segundo, el 56%. El segundo examen es B más C. Y B más C es 0,56. Lo estamos haciendo mediante conjuntos. ¿Está bien? Ahora dice, si se escoge un alumno de dicho curso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado los dos exámenes? O sea, ¿quién aprobó los dos exámenes? ¿Quiénes son esas personas que aprobó los dos exámenes? ¿Los que están aquí dentro, sí o no? ¿Ve, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resolviendo, obtenemos que B es igual a 0,49. ¿De acuerdo? Operando, resolviendo, sumando, restando, nos va a salir que B es igual a 0,49 y esa sería la respuesta al problema. Siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una probabilidad que se llama la probabilidad condicional, se denota así: probabilidad de A dado que ocurrió B, ¿no? O sea, A está condicionado a B. B ya ha ocurrido, entonces esto es probabilidad de A y B entre la probabilidad de ¿quién? De B, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la probabilidad condicional. Eso es lo que necesitamos para resolver este ejercicio. En cierta población con referencia al COVID-19 se sabe que su prevalencia es del 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4% de la población tiene COVID-19. Dice, y que una prueba molecular diagnostica correctamente el 95% de los que la padecen, pero da un 2% de falsos positivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente, los falsos positivos. O sea, la prueba molecular da un 2% de falsos positivos. O sea, quiere decir que personas que no tienen COVID, pero sin embargo dan positivo a la prueba molecular. Esos son falsos positivos. Dice, si una persona de dicha población es elegida al azar y da positivo para COVID-19, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente no tenga una infección por COVID-19? O sea, esta persona da positivo para COVID-19 en la prueba molecular. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente no tenga una infección por COVID-19? Es una probabilidad condicionada, ¿no? Ya que te está condicionando a que la persona ya dio positivo en la prueba de COVID-19, ¿no? Entonces veamos lo siguiente. C va a ser la persona tiene COVID y A positivo a prueba molecular. ¿Está bien? Muy bien. Entonces esos lo tenemos que tener claro. Primero, 4% de la población tiene COVID. 0,04 tiene COVID. Entonces aquí 0,96 va a ser C', no tiene COVID. Ahora, someto yo a prueba molecular. Si hago prueba molecular me dice que el 95% diagnostica correctamente. Entonces acabo de tener 0,95 va a necesitar diagnosticar correctamente, o sea, positiva a prueba molecular. A. Por lo tanto, por diferencia, 0,05 va a ser A'. Ahora, muy bien, de las personas que no tienen COVID es C', y ahí voy a hacer la prueba molecular y voy a obtener 2% de falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que van a salir 0,02 con A. Y A' va a ser la diferencia, que es 0,98. Entonces, hasta ahí tenemos todos los escenarios importantes, ¿no? Para resaltados del enunciado del problema.
Ahora, lo que nos piden a nosotros es lo siguiente, ¿no? Probabilidad de C', dado que salió positivo prueba molecular. Salió positivo prueba molecular, esto es A. ¿Y cuál es la probabilidad de que realmente no tenga una infección por COVID? No tenga, entonces esto es C'. ¿De acuerdo? C'. Entonces la probabilidad de C', dado que ocurrió A. ¿Cómo sería esto? Probabilidad de C' y A entre la probabilidad de A. Ahora, probabilidad de C', dado que ocurrió A, que es igual. Muy bien, probabilidad de A. Probabilidad de A tenemos aquí. Esta es la probabilidad de A. Ahora, probabilidad de C' y A. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí, por ejemplo, C' y A. Probabilidad de C' y A lo puedo representar de la siguiente forma. Mira, probabilidad de C' multiplicado por probabilidad de A, dado que ocurrió C'. Entonces, probabilidad de C', esto es esto de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, probabilidad de A, dado que ocurrió C'. ¿Cuál es esto? Es esto de aquí. ¿No? Probabilidad de A, dado que ocurrió C'. Entonces tengo que multiplicar 0,02 por 0,96. Muy bien. Y la probabilidad de A, es todo lo que está aquí, ¿no? Los puntitos. Entonces, tengo lo siguiente. Arriba tengo el producto 0,96 por 0,02 y abajo tengo 0,04 por 0,95 que llegó a este A, y para llegar a este A de aquí 0,96 por 0,02. Resolviendo esta operación me va a dar 48 sobre 143 y esa sería la respuesta al problema. Siguiente ejercicio. De un examen o de una separata de 12 ejercicios se selecciona al azar 5 ejercicios para elaborar un examen. ¿Cuál es la probabilidad de haber seleccionado los 3 primeros ejercicios de dicha separata? Muy bien, entonces la probabilidad de ¿a qué va a ser igual? Veamos entonces. Tengo yo una separata de 12 ejercicios. Tengo que seleccionar al azar 5 ejercicios para elaborar un examen. ¿De acuerdo? Entonces, para seleccionar 5 ejercicios tengo combinaciones de 12 en 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de haber seleccionado los 3 primeros ejercicios de dicha separata? Los 3 primeros ejercicios de dicha separata. Entonces tengo yo aquí combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 9 en 2. ¿No? Combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 9 en 2. De 3 en 3 porque yo tomo los 3 primeros, ¿sí? Tomo los 3 primeros y el resto no me interesa si son los 2 siguientes o no. Tengo que seleccionar del resto. Ya selecciono 3, me quedan 9. De esos 9 tengo que seleccionar 2, ¿no? Entonces resolviendo esto me va a dar 1 sobre 22 y ese sería la respuesta al ejercicio. Siguiente problema. El problema número 7 tenemos el 40% de los estudiantes de la clase de cálculo practican el fútbol, el 30% practica básquet, 30% practica básquet. Además, la probabilidad de que un alumno de esa clase practique fútbol, dado que practica básquet, es 0,5. O sea, acá hay una condición, ¿no? La probabilidad de que un alumno de esa clase practique fútbol, dado que practique básquet, ¿no? Condicionado, ¿de acuerdo? Muy bien. Si se elige un estudiante al azar y este practica fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que practique básquet? Entonces tenemos lo siguiente. Probabilidad de F, probabilidad de que practiquen fútbol, probabilidad de que practiquen básquet. Entonces tenemos lo siguiente. Probabilidad F, dado que ocurre B. Entonces acá sería probabilidad de que practiquen fútbol, dado que practiquen básquet, ¿no? Entonces tenemos aquí datos. Probabilidad de que practiquen fútbol 0,4 según el enunciado del problema. Probabilidad de que practiquen básquet es 0,3, ¿no?
Muy bien. Ahora, probabilidad de que practiquen fútbol dado que practican básquet es 0,5 según el enunciado del problema. Y aquí está. Esta es la probabilidad condicional. Muy bien, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda lo siguiente. Probabilidad de que practiquen básquet y fútbol va a ser igual al producto de 0,3 por 0,5, ¿verdad? Muy bien. Mira este producto. Ahora, ¿qué dice? Si se elige un estudiante al azar y este practica fútbol, o sea, al revés, practica fútbol. O sea, ya la condición es que practica fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que practique básquet? ¿No? Es diferente al enunciado anterior. Entonces vamos a tener aquí probabilidad de que practique fútbol y básquet sobre la probabilidad de que practique fútbol. Y esto va a ser, este de acá lo tenemos de esta parte, ¿verdad? 0,3 por 0,5 sobre 0,4. Esto me va a dar 0,375 y eso sería la respuesta al ejercicio. Siguiente problema. Problema número 8. Se construye un dado de tal manera que los números pares tienen doble probabilidad de salir que los impares. Entonces tenemos lo siguiente. Estos son los números que hay en un dado, ¿no? Dice que los números pares tienen doble probabilidad de salir que los impares. Entonces, ¿los pares quiénes son? El 2, el 4 y el 6. Los impares son el 1, 3, 5. Entonces, este es impar, P. Probabilidad P. Este es par, 2P. Este es impar, P. Este 6 es par, 2P. ¿No? Es lo que nos dice el problema. Determina la probabilidad de que al lanzar dicho dado se obtenga un resultado impar. Entonces, aquí la suma nos tiene que dar igual a 1, como ustedes bien saben. Y todo esto suma ¿cuánto? Suma 9. Entonces, P es igual a 1 sobre 9. Determine la probabilidad de que al lanzar dicho dado se obtenga un resultado impar. ¿Cuántos escenarios para impares tengo? A ver, 1, 2 y 3. O sea, tengo el 1, 3, 5, ¿no? Entonces tengo 3P, que va a ser igual a un tercio. Esa sería la respuesta al enunciado del problema. Siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio nos dice lo siguiente. La probabilidad de que una torre de aire acondicionado contenga bacterias es 0,15. Además, cierta prueba aplicada a esta torre da resultado positivo a la presencia de bacterias en 95% de los casos. Si no las hay, da resultado negativo en el 90% de los casos. Determine la probabilidad de que esta torre contenga bacterias si al aplicar esta prueba arrojó un resultado negativo. Acá hay una probabilidad condicionada. ¿Por qué? Dice que al aplicar esta prueba arrojó un resultado negativo. Entonces, dado que yo obtuve un resultado negativo, determine la probabilidad de que esta torre contenga bacterias. ¿Me entiendes? Ese es lo que nos están preguntando. O sea, hay una probabilidad aquí condicionada. Entonces vamos a tener aquí que resolver de la siguiente manera. Entonces, C va a ser que tiene bacteria, lo voy a identificar así este evento como que tiene bacteria, y A va a ser positiva a prueba aplicada. Entonces voy a tener yo lo siguiente. A ver, tiene bacteria, ¿cuánto es? 0,15, por lo tanto este C va a ser 0,85, ¿de acuerdo? El complemento, recuerda. Entonces si yo someto a prueba, entonces ¿qué me dice? Que el 95% de los casos da un resultado positivo. Entonces acá voy a tener 0,95, me va a dar con A. Por lo tanto, A' va a ser 0,05. Y ahora, en este caso, ¿qué dice? Y si no las hay, da resultado negativo en el 90% de los casos. O sea, si aquí someto a prueba, entonces voy a tener 0,10, va a dar A, y aquí 0,90 va a dar negativo, o sea, la prima, ¿no? Según el enunciado del problema. Muy bien. Ahora, determine la probabilidad de que esta torre contenga bacterias. Que esta torre contenga bacterias. Si al aplicar la prueba arrojó un resultado negativo. Entonces el resultado negativo, ¿dónde yo obtengo resultado negativo? Profesor, resultado negativo yo tengo en dos. En A', aquí, CA' o C'A'. ¿Ya? Está bien, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos en cuenta es lo siguiente. Da un resultado negativo es A'. Determina la probabilidad de que esta torre contenga bacterias. Que contenga bacterias, ¿qué cosa es? ¿Es C, sí o no? Entonces la probabilidad, ¿cómo sería aquí la probabilidad? Entonces probabilidad de C dado que ocurrió A', ¿no? Probabilidad de que contenga bacterias dado que dio un resultado negativo. Entonces sería así, probabilidad condicional de C
dado que ocurrió A'. ¿Cómo sería esto? Probabilidad de C y A' sobre la probabilidad de A'. Entonces probabilidad de C sobre A o C, dado que ocurrió A', va a ser de la siguiente forma. Esto lo puedo descomponer y ponerlo así, mira. Probabilidad de C multiplicado por probabilidad de A', dado que ocurrió C. Ahora, probabilidad de C, ¿cuál es? Probabilidad de C es 0,15. Esa es la probabilidad de C. Ahora, probabilidad de A', dado que ocurrió C. Aquí ocurrió C. Probabilidad de A' va a ser 0,05. ¿No? Probabilidad de A', ¿en dónde va a estar probabilidad de A'? Probabilidad de A' va a ser esta que llega aquí y que llegue aquí, ¿no? Eso va a ser probabilidad de A'. Muy bien, entonces reemplazando, probabilidad de C va a ser 0,15 multiplicado por 0,05 sobre la probabilidad de A'. Para yo llegar a obtener A', entonces ¿cuál es el camino? 0,15 por 0,05 o 0,85 por 0,90. ¿De acuerdo? Entonces, operando esto me va a dar 1 sobre 103 y eso sería la respuesta al ejercicio. En el problema número 10 tenemos Raúl, Sabina y Teresa lanzan en este orden un dado y gana el juego la persona que obtiene el primer 5, ¿no? Para lanzar un dado y obtener un número 5, ¿cuál es la probabilidad? Un sexto, ¿sí o no? Un sexto, ¿no? Casos a favor tienes 1 nada más. Casos totales tienes 6. Tienes 6 números, ¿sí o no? Entonces determine la probabilidad de ganar que tiene Raúl. Entonces aquí dicen que las 3 personas en ese orden van a lanzar un dado. Y gana el juego la persona que obtiene el primer 5. Entonces veamos. Si Raúl lanza el dado y Raúl obtiene el primer 5, quiere decir que ahí se acaba el juego. Entonces esa probabilidad es un sexto. Pero si Raúl no sale su resultado 5, quiere decir que esa probabilidad es 5 sextos, ¿no? Tienes otros 5 que pueden haber salido, entonces 5 sextos. En este caso lanza Sabina. Si Sabina lanza, entonces se acaba el juego si obtiene un sexto. El juego continúa si la probabilidad es 5 sextos. Nuevamente aquí lanza Teresa. El juego termina cuando la probabilidad de esto sea un sexto, pero puede darse el caso que sea 5 sextos y no haya obtenido el 5, ¿no? El primer 5. ¿De acuerdo? Entonces 5 sextos. Aquí nuevamente empieza, digamos, a tirar Raúl, ¿no? Todos tiramos por primera vez, ahora viene Raúl nuevamente. Si Raúl gana, o sea, obtiene el primer 5, la probabilidad es un sexto. Pero si no, es 5 sextos. Y ahora, como ya tiró Raúl, entonces, ¿quién viene acá? Vamos a colocar aquí. Vamos a identificar aquí a Raúl. Aquí va a estar Raúl, aquí va a estar Sabina y aquí va a estar Teresa, ¿no? Pero aquí tiró Raúl nuevamente, por lo tanto aquí toca Sabina. Un sexto y se acaba el juego, pero si no, entonces te queda 5 sextos, ¿de acuerdo? 5 sextos. Y así, ¿no? ¿Quién tira aquí nuevamente? Un sexto. Tira Teresa nuevamente, ¿sí o no? Tirar dados, ¿no? ¿Sí? Tirar dados, no va a estar pensando otra cosa. Ya, entonces aquí, nuevamente, Raúl, ¿no? Aquí Raúl, ¿no? Entonces, se acaba el juego, dice, cuando la persona obtiene el primer 5. Pero acá el problema te pregunta, determina la probabilidad de ganar que tiene Raúl. O sea, la probabilidad que tiene Raúl ganar va a ser aquí, aquí, aquí y aquí, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces tenemos lo siguiente nosotros. ¿Cuál es la probabilidad de que gane Raúl? Un sexto más 5 sextos por 5 sextos. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira este camino. Para que llegar a este camino tengo un sexto. Para llegar a este camino de acá, ¿cuál tengo que seguir? 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos multiplicado por un sexto, ¿no? Y para llegar a este camino que tengo yo, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextos por un sexto. Llego a este camino. Entonces, la condición será de la siguiente forma. Un sexto
5 sextos al cubo por un sexto más 5 sextos a la 6 por un sexto, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta suma es conocida, ¿no? Si yo factorizo un sexto, me va a quedar 1 más 5 sextos al cubo más 5 sextos a la 6, y así sucesivamente. Pero esta es una suma límite, ¿no? Entonces, este es un sexto, 1 sobre 1 menos la razón. Y esto me va a dar 36 sobre 91, ¿de acuerdo? 36 sobre 91, y esa sería la respuesta. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Pueden comentar si les parece resolver más ejercicios de otros temas, o pueden sugerir temas también. Pueden enviar separatas si gustan. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.